Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Qué gusto de verlo, qué gusto de estar junto a ustedes en esta rimbombante entrevista del día. Una conversación que tenemos siempre con personas que son amigas de la casa, no son amigas también, así que las puertas están abiertas para todos. Quien está en pantalla, hemos compartido en varias oportunidades, en varias conversaciones. Él es cientista político y su nombre es Patricio Ulloa. Patricio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y qué gusto tenerte nuevamente aquí en TVNet. Un agrado compartir con ustedes, agradecido por la invitación y entusiasmado de poder compartir algunas ideas sobre lo que se nos viene con el plebiscito el próximo Oye, de todas domingo. maneras, ya el domingo ya se nos viene todo esto y ¿cómo ha estado la información acerca de la nueva Constitución? Yo creo que ha habido información ¿Ya? y es bueno hacer comparaciones. ¿Ya? Si lo comparamos con el anterior proceso de la convención constitucional, claramente ha habido menos desinformación, menos fake news, pero también en esa misma línea ha habido poca información sustantiva para que la ciudadanía pueda primero informarse y en segundo lugar tomar una postura de cara a este plebiscito que es a favor o en contra de este nuevo proyecto constitucional. ¿Cuál sería esa información sustantiva, Patricio? Bueno, en primer lugar, que la gente sepa que el próximo domingo 17 de diciembre hay un plebiscito sobre una nueva propuesta constitucional. En segundo lugar, ¿en qué consiste esta propuesta constitucional? Porque la clase política, fundamentalmente, gobierno y oposición, se han limitado más a denostar la posición contraria que a defender los argumentos de la propia postura. ¿Cómo así, por ejemplo? A ver. Por ejemplo, ¿en qué consiste esta Constitución? ¿Cuáles son los principios que la informan? ¿Ya? ¿Cuáles son los derechos y deberes que se consagran? ¿Cuál es la mirada que se toma frente a distintas instituciones con las cuales nos tenemos que relacionar diariamente? El Poder Judicial, en materia de justicia, el Banco Central, que define la política económica de este país, las instituciones de la defensa y la seguridad, a propósito de esta ola objetiva de violencia e inseguridad en que está inmerso el país, y que por cierto es responsabilidad de este gobierno, pero de los gobiernos anteriores también. En definitiva, esos temas no han estado sobre la mesa. Y eso es lo que finalmente denota en los estudios de opinión que hay desinterés y hay desinformación, y probablemente mucha de la gente que concurra el próximo domingo lo va a hacer no con el objetivo de pronunciarse o a favor o en contra, sino de evitar una multa. Bueno, de todas maneras eso parte por la educación cívica que tenemos, y educación cívica, tú sabes, Patricio, que hace muchos años que se sacó de la malla curricular tanto de la enseñanza media. Y en la enseñanza media me acuerdo haber tenido ramos de educación cívica, los deberes y los derechos de los ciudadanos. Entonces por ahí también hay un abandono del Estado por estos procesos democráticos que se están viviendo. Pero también hay otra cosa. Por ejemplo, la gente sí le importa la seguridad, de todas maneras, pero también le importa la salud, la educación y sobre todo los que somos viejos, las pensiones. ¿Qué hay de nuevo en esta nueva Constitución? En realidad hay poco, no hay nada nuevo. Hay poco de nuevo, ¿ya? Porque en definitiva en los temas que se plantea hay alguna creación de algún tipo de reforzamiento de la institucionalidad de la seguridad, pero en general tengamos presente que esta carta fundamental que se está proponiendo, como la Constitución de 1980 que está vigente, establecen disposiciones genéricas. Sí, claro. Porque esto termina siendo materia de leyes, de distintas leyes interpretativas de la Constitución, orgánica constitucional, de quórum calificado o leyes simples. Entonces lo que se establece en esta Constitución es un marco genérico de cómo son las instituciones y cuáles son los objetivos que persiguen. Pero en definitiva, el contenido, la sustancia está en las normativas legales y además, muchas de ellas además en reglamentos. Y ocurre que muchas veces podemos tener una carta fundamental que diga que todos somos iguales ante la ley y que una ley establecerá en qué consiste esta igualdad y se dicta una ley que nos consagre la igualdad entre todos los ciudadanos nacionales y extranjeros, pero que un reglamento tipificará en qué consiste esa igualdad. Y ese reglamento puede pasar años,
sin que se dicte, y por ende la ley es meramente letra declarativa. muerta. Así es. Claro, porque en estos momentos, si tú le preguntas a la gente común y silvestre, y nosotros andamos en la calle todos los días, si cree el Poder Judicial, no es así. Porque también lo decía un amigo, abogado, me decía, no, si hay justicia para todo, hay justicia para los ricos, para los pobres, para... Si usted es pobre va a tener esta justicia, si usted es de cuello y corbata va a tener esta otra justicia. ¿Y eso es igualdad ante la ley? Sí, ¿En manos de quién está hacer eso? ¿En la Constitución o en los políticos? bueno, la Constitución va a fijar un marco. Es el poder político, pero fundamentalmente el poder legislativo y el ejecutivo, quienes concurren a la elaboración de las leyes, las que deben dictar esas normas que regulen estos principios y que establezcan, ¿no es cierto?, dentro de qué márgenes, qué podemos entender por igualdad. Recordemos que además dice el texto en alguna parte que la ley no puede establecer diferencias arbitrarias ni legales. Entonces podríamos pensar haciendo un ejercicio de qué es arbitrario y qué es ilegal. Pienso que en ese sentido la Constitución de alguna manera le ha quitado el foco a la política y le ha quitado el foco a los temas país. Y si me permite desarrollar la idea, por favor, dale, a ver. Porque vea usted las contradicciones a las que nos lleva la clase política. Hoy día, quienes están desde el mundo político por la postura en contra, son precisamente aquellos que le han atribuido a la Constitución Política de 1980 todos los males que se observan en la política en términos de discriminación, en términos de atentar contra la igualdad y la participación. Y por otra parte, un grupo sustantivo del mundo político que está por la opción a favor son precisamente aquellos que en algún momento determinado defendieron a la Constitución de 1980 como la más perfecta y la responsable del surgimiento económico y la estabilidad política de este país. Sin duda, hay argumentos para manifestarse a favor y en contra, objetivo y subjetivo, pero ¿es eso precisamente lo que necesita el país en un contexto donde, a pesar de la crisis económica, Chile nunca ha sido más rico en su historia? Y a pesar de eso, hoy día lo que cruza transversalmente es la corrupción en las instituciones públicas, en el mundo privado, incluso las instituciones de las Fuerzas Armadas y de orden, que por principio son los llamados a defender la patria, ¿ya? Entonces, por eso quería decir, ¿será la Constitución política lo que demande nuestras energías para solucionar los temas de fondo? Precisamente no, y quiero señalar algo muy importante. Si usted se fija, a partir del gobierno de Michelle Bachelet I, en la segunda parte de su gobierno, que pierde la mayoría de gobierno, pierde la mayoría en el Congreso. Y de ahí para adelante, todos los presidentes han sido, comillas, presidentes de minoría legislativa. Por lo tanto, no tienen las espaldas para sacar las leyes o cumplir con sus promesas de campaña o programa de gobierno. Y hoy día estamos enfrascados en un tema que la propia Constitución de esta propuesta no fue capaz de solucionar, de decir cómo generamos mayorías en el Congreso que permitan legislar y sacar adelante los grandes proyectos y las grandes necesidades que tienen que resolverse de manera civilizada, como es a través del Congreso. Claro, porque, a ver, te digo, Patricio, porque de repente toda esta bolsa de gatos que tú me dijiste esto, me legaste la sala, ahora yo la niego, todo, pero están dejando de espalda a la gente. Una Constitución que no tenga esa claridad de decir, este es el marco, puede ser ambigua, como tú lo estás planteando en esta. En un tema particular, por cierto. Ya. Entonces, si buscamos certeza, ¿dónde podemos encontrarla y cómo sacar esa ambigüedad? Porque, a ver, si tú me preguntas a mí, yo tengo mi auto del año 1980. Lo quiero, pucha, me costó montones, le encontré muchos defectos, pero anduvo y en el correr del tiempo lo hice andar, le mejoré algunas cosas, ¿ya? Y ahora me están presentando un auto impecable, pero, señor, a los 1000 kilómetros va a tener que comprar este otro software. Va a tener que hacer esta otra cosa. Al final
sale más caro la vaina que el sable, como dicen el dicho ese. Pero independientemente cómo esté, si estoy a favor o estoy en contra, ¿cómo me puede ayudar esto? ¿O simplemente lo dejamos y que siga todo igual y podemos hacer nuevamente arreglos a la Constitución? Yo creo que la Constitución no resuelve los problemas reales. En algún programa anterior en este canal yo señalé que, por ejemplo, el gran error del presidente Gabriel Boric cuando asumió su mandato fue plebiscitarse y desplegarse por el apruebo en la propuesta de la Convención Constitucional. Y en ese momento yo señalaba, y creo que a más de un año sigue estando vigente ese argumento, los grandes temas seguían siendo y siguen siendo seguridad con migración, la salud con las listas de espera, la economía con el crecimiento y la cesantía, y esos temas no los va a resolver la Carta Fundamental. ¿Quién los soluciona entonces? Esos temas los soluciona el aparato público funcionando en un orden, estabilidad y con legitimidad. Ya. Y eso se perdió en nuestro país probablemente los últimos 10 años. Porque si nos hacemos una retrospectiva de lo que ocurrió el año 90, tenemos a que asume un gobierno legitimado por las urnas en un contexto de acuerdos políticos y cosas tan menores con la perspectiva del tiempo, pero se llegó a un acuerdo en que, por ejemplo, el IVA se subió su tasa impositiva del 16 al 18%. Y eso dio una solución inmediata a la población más carente en un país que estaba en ese momento con un 40% de pobreza y sobre un 10% de indigencia. ¿Qué quiero señalar con esto? Que la política, que puede ser una actividad detestable por muchos, es una actividad necesaria y en las manos correctas contribuye a solucionar los temas de la gente. En ese punto estamos de acuerdo, porque la política en sí no es mala, sino quienes están actuando en favor de esto a lo mejor corrompen todo eso. Y lamentablemente lo que le hace falta a la política en general, en todos los niveles, del nivel parlamentario, del nivel gubernamental, a nivel de los gobiernos regionales con casos que tenemos a la vista, o de los propios municipios, es el sentido común, un bien escaso en la política, demasiado escaso. Porque, por ejemplo, usted dice la reforma, este proyecto, cualquiera sea la constitución, incluso la constitución vigente hoy día, ¿soluciona el tema de la recaudación tributaria? No. Hoy día, desde los últimos 20 años, han habido varias reformas tributarias cuyo objetivo, comilla, en régimen, es recaudar una determinada cantidad de dinero para el gasto social. Pero si aplicáramos sentido común, diríamos, vamos a reforzar impuestos internos, vamos a reforzar la Comisión del Mercado Financiero y vamos a atacar dos temas centrales, que son la evasión de impuestos sobre los 4.000 millones de dólares anuales, que son una o dos reformas tributarias, y la elusión, que es cuando las empresas, los empresarios se ponen de acuerdo para evadir el pago de impuestos, y tenemos unos casos a la vista recientemente, ¿no es cierto?, con el tema de las facturas, autos, donde incluso aparecen involucrados exparlamentarios. Todo con clase de ética, por si acaso. Claro. Entonces, lo que queremos decir con esto es que la política tiene que jugar un rol, pero ese rol lo tienen que jugar actores y actrices que estén preparados, capacitados, motivados y con un compromiso social de verdad. Eso lamentablemente en los últimos años se ha deteriorado sustantivamente. Patricio, porque de un lado dicen la violencia, la delincuencia, todo eso, y por otro lado, cuando las fuerzas que están a cargo de eso, Carabineros, Investigación, la Policía de Investigaciones, toman al malhechor, lo colocan ante el juez. No se alcanzan a ir, ni siquiera en dejarlo en manos de Gendarmería, no se alcanzan a ir, y cuando el mismo que trajeron preso sale. ¿En qué quedamos? Bueno, el Poder Judicial está compuesto por los tribunales, está compuesto por la Fiscalía, Defensoría, pero lo que quiero significar con esto es que efectivamente no se está haciendo bien la pega.
Y cuando digo no se está haciendo bien la pega es porque necesitamos policía con atribuciones legitimadas, empoderadas y tribunales de justicia que sopesen en su justa medida la comisión de los delitos. Mire, quiero comentar algo a propósito de esto de que hablamos del sentido común y que tiene relación con lo que usted señala. En Italia, cuna del fascismo, usted pasa por cualquier ciudad importante, Roma, y ve militares desplegados. Ujú. En Alemania, cuna del nazismo, usted ve fuerzas armadas desplegadas. Y no hay ninguna organización que esté reclamando porque eso atenta contra el Estado de Derecho o que eso puede implicar violación a los derechos humanos. En Estados Unidos, usted llega y ve militares armados con armas largas y nadie se siente intimidado, al contrario. Entonces, cuando O sea, ¿es bueno que los militares estén en la calle? yo no y sé no si nos es, defiendan de yo no sé amenazas si, yo externas? no sé si es bueno o es malo. Lo que sí digo es que en momentos de excepción se requiere de todo el despliegue de las Fuerzas Armadas y de las policías, porque claramente las policías hoy día están sobrepasadas. El punto que quiero dejar con esto ¿Ya? es que el sentido común nos tendría que invitar a dar soluciones de magnitud frente a temas de magnitud. Y en este caso, A grandes males, grandes remedios. exactamente. Y eso, por ejemplo, aplicable en el tema de la seguridad. Ahora, Oye. solamente quería dejar un tema que se planteó usted por ahí, el tema de las pensiones. ¿Ah? Porque, mire, aquí hay un tema súper complicado. Hoy día la gente vive más y trabaja menos. Hasta los 114 Claro, años que entonces, dice la AFP. entonces hoy día la gente no tiene... Hasta los 114 años, Exactamente. sí. Entonces, el punto es que deberían ser pensiones realistas cuando se proyectan la edad de jubilación. Y es un tema que no se ha tocado y que va a tener efectos en nuestra economía. Y solo lo dejo lanzado de manera provocadora, Ya. porque la inmigración va a ser absolutamente necesaria para suplir la mano de obra local que hoy día no está en el mercado. Porque la mano de obra acá es cara y los de afuera son mano de obra barata. Mire, yo no lo sé, pero conozco empresas donde hay servicios que no se prestan por ciudadanos con nacionales y lo hacen extranjeros. El rubro, De todas maneras. el rubro del comercio, por ejemplo. Oye, Patricio, la verdad es que nos van a quedar bastantes temas, pero el domingo vamos a estar contigo claro. conversando, pero a todos estos temas, pero ya más a fondo y cuando sepamos ya algunos resultados de las proyecciones. Por supuesto, un agrado. Patricio, te agradezco que hayas estado compartiendo tan poco tiempo que tú sabes la televisión. Sí, no, pero le agradezco la invitación. No, de todas maneras, y va a estar con nosotros el domingo. Patricio Ulloa, muchas gracias y te esperamos el domingo. ¿Cómo no? Y con ustedes, amigos, nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, que estén bien.